Bien, pues vamos a empezar. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento sobre fisiología renal? Creo que no, profe. Ok, Itzel, gracias. Entonces, bueno, vamos a dar seguimiento. Entonces, permíteme. Bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces, bueno, esa es la imagen que vimos en la clase anterior donde seguíamos la ruta metabólica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, vimos que entonces la renina va a responder a situaciones de la disminución de la presión arterial o de la disminución del volumen sanguíneo. Y la renina es una enzima que va a actuar sobre el angiotensinógeno que es producido en el hígado o sintetizado en el hígado para obtener angiotensina 1, la cual a través de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el endotelio y a nivel pulmonar, de angiotensina 1 se escinde y se obtiene angiotensina 2, que es la forma activa, que es una cadena de 8 aminoácidos, y entonces es la que va a ejercer efecto a través de sus receptores, como lo comentamos, para aumentar la vasoconstricción, en cierto momento también el aumento de la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial. Y por otro lado, la angiotensina 2 estimular a la suprarrenal, a la glándula suprarrenal a nivel de la corteza, perdón, donde entonces se sintetiza aldosterona, se libera aldosterona, la cual va a actuar a nivel renal, que ahorita lo vamos a ver, para que se retenga agua y también sal, que ahorita lo especificamos, y esto va a generar un aumento del volumen sanguíneo junto con la vasoconstricción, entonces hay un aumento de la presión arterial. Esto genera que entonces recuerden que ese es un sistema hormonal de feedback, ¿sí? Donde si aumentó la presión arterial se manda entonces una retroalimentación o un mensaje de que ya no se produzca más renina para que ya no exista más aumento de la presión arterial y con eso sea suficiente. Cuando ese sistema no responde, entonces podríamos tener aumento de la presión arterial constante o de manera continua, donde entonces ya tendremos que nosotros dar un tratamiento, ¿no? O ya mencionamos cuáles son los medicamentos que pueden actuar a este nivel. Y entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a ver cómo va a actuar la aldosterona. Entonces recuerden, la aldosterona, aquí la tenemos en el vaso sanguíneo que tienen en la imagen del lado izquierdo. Es nuestro vaso sanguíneo, es de la circulación, y ya está aquí la aldosterona a este nivel, porque ya se estimuló a la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Entonces ya está la aldosterona y va a actuar a nivel renal. ¿Dónde va a actuar? Aquí en las células recuerden que eso es a nivel del túbulo contorneado distal, y en unión con el túbulo colector, en esa transición, ahí va a haber, ahí hay células que se llaman células P, ¿de acuerdo? Entonces recuerdo muy bien, ahí esas células, que ustedes están aquí viéndolo representadas por color azul, o un color más azulado, ¿sí? Ahí la aldosterona va a entrar a esta célula. Esta célula tiene a nivel citoplasmático receptores MR, que son receptores para aldosterona. Entonces, se une la aldosterona a este receptor y este receptor es nuclear, va a estimular a nivel del núcleo de nuestra célula la transcripción para la producción de diferentes productos, valga la redundancia. Uno de ellos es precisamente que por estímulo de la aldosterona se generen nuevos canales iónicos. Esos canales iónicos son para potasio y para sodio.
por un lado. Por otro lado, también va a generar bombas de ATP para poder llevar a cabo, este intercambio de iones. Y, por otro lado, también estimula las que ya existen, ¿sí? A estas bombas de ATP, para que el ion potasio que está aquí, vean, en el lado vascular, bueno, pasa a nivel intracelular, aquí en el túbulo contorneado distal, en unión con el túbulo colector, y entonces el potasio va a ir del medio vascular hacia la luz del túbulo, ¿sí? Aquí es donde se está formando, o aquí hay líquido y aquí hay diferentes solutos, ¿sí? Entonces, esta es la luz del túbulo que estoy mencionando, y el potasio pasa del espacio vascular a la luz del túbulo. Aquí está pasando a través de esta bomba de ATP. Y a su vez, cuando sale o pasa el potasio de este lado vascular al lado de la luz del túbulo, el sodio que está aquí en la luz del túbulo, ¿sí? A nivel de todo el sistema tubular de la nefrona, y ya les especifique que es a nivel del túbulo contorneado distal y en unión con el túbulo colector en esa transición, el sodio es reabsorbido, ¿sí? Pasa de este espacio de la luz del túbulo hacia, bueno, se vuelve intracelular y después va hacia el lado vascular, aquí donde se necesita. Ustedes recuerden que el sodio, donde viaja o hacia donde va, también viene con agua, ¿sí? Y esto es gracias también a la bomba de ATP, sodio, potasio, ATPasa. Bombea el potasio de un extremo vascular a la luz del túbulo, y sucede lo contrario con el sodio. El sodio va de la luz del túbulo hacia el espacio vascular. Esto va a generar entonces que también el agua, ¿sí? Aquí vean el agua que está en este extremo o en este lado de la luz del túbulo, va hacia el espacio vascular. Pero aquí necesitamos la hormona antidiurética. Recuerden que la hormona antidiurética aquí tiene sus receptores en estas células, ya lo vimos anteriormente. Y esos receptores que están aquí a nivel membranal estimulan a la producción de acuaporinas, ¿sí? Entonces, la antidiurética está trabajando a través de las acuaporinas que se encuentran aquí en la membrana, que son moléculas de agua, ¿sí? Que van a pasar de la luz del túbulo hacia el espacio vascular. Entonces, aquí están interactuando tanto la aldosterona a través de este proceso que les estoy mencionando, ¿sí? Que tiene un efecto directamente sobre el sodio para que pase al espacio vascular, y junto con la hormona antidiurética, que ya no vamos a orinar porque está haciendo efecto de la hormona antidiurética, esta agua se va al espacio vascular. Eso genera aumento del volumen sanguíneo, ¿sí? Porque hay presencia de agua y de electrolitos, y junto con la vasoconstricción que ya habíamos mencionado anteriormente, existe aumento de la presión arterial. Y entonces al momento de regular la presión arterial, ya que está estable todo esto, deja de producirse, ya lo vimos a nivel renal, la renina, y entonces ya no es necesario seguir ocupándola porque ya está equilibrado. Esa es la manera en que entonces trabaja todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Déjame ver que alguien quiere entrar. Ok. Bien. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar, bueno, ya hablamos del sistema renal de angiotensina, era lo último que nos faltaba, que había quedado pendiente el día de ayer con respecto a esta ruta metabólica. Y ahorita entonces también recuerden que hay una función a nivel renal que tiene que ver con la eritropoyetina, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ya lo vimos cuando vimos sangre. Entonces, la eritropoyetina va a responder también en casos o en situaciones de isquemia, o sea, disminución, ¿verdad?, del grego sanguíneo, o en procesos de anemia, o donde exista disminución de la perfusión o disminución de la presión de oxígeno, ¿sí? También hay otras situaciones, en caso de hormonalmente hablando, de la tiroxina también tiene efecto en este aspecto, y
el cobalto, que es, estamos hablando de un metaloide que puede provocar esta situación. Bueno, pero fisiológicamente hablando, va a responder cuando existe una disminución de la oxigenación, una disminución de la presión de oxígeno. Y entonces, esta hipoxia que se traduce, ¿sí? Fisiológicamente hablando, hay cierto grado de hipoxia, puede ser menor o mayor, de tal manera que este estímulo genera que en la médula renal, que existen sensores a la presión de oxígeno, generen por diferentes rutas metabólicas, como las que están viendo aquí, eritropoyetina. Esto ya lo vimos. Y la eritropoyetina va a actuar a nivel, bueno, viaja por el sistema circulatorio y va a actuar a nivel de la médula ósea, recuerden, para la producción o acelerar el proceso de la producción de eritrocitos, ¿sí? Aumente la masa eritrocitaria o la cantidad de eritrocitos. El único detalle, recuerden ustedes que estos eritrocitos, como se apresura su producción, no maduran totalmente y entonces podemos encontrar eritrocitos inmaduros, ¿sí? Todavía en la sangre, que en algún momento no llevan su función de manera adecuada como un eritrocito como tal, o sea, una célula ya madura, ¿sí? Entonces, recuerden ese detalle que es importante, pero nos indica que está respondiendo, el cuerpo está respondiendo ante esta situación. Entonces, es lo que tiene que ver con la eritropoyetina que ya anteriormente habíamos visto, solamente para que lo recuerden y para que tengan presente que también el riñón tiene que ver con la producción de eritropoyetina y que si hay alguna alteración a nivel renal, entonces puede haber disminución de eritropoyetina y por consecuencia disminución de la producción de eritrocitos y por consecuencia nuevamente pues por problemas de anemia. Entonces los problemas renales o alteraciones renales pueden cursar también con anemia por esta situación de la eritropoyetina. Ahora, permítame tantito. Vamos a ver ahora el equilibrio ácido-base. ¿Cómo es que el riñón, de qué manera el riñón puede tener efecto para mantener un equilibrio ácido-base? Entonces lo vamos a hacer lo más didáctico posible. Esto también es obviamente un tema muy, muy extenso, pero para su comprensión vamos a recordar que tiene ciertas sustancias que ya los hemos mencionado anteriormente, o ya los he mencionado anteriormente, que tienen una función de amortiguador, ¿sí? O buffer, sustancia buffer. Entonces, estas sustancias lo que hace es ceder o aceptar iones hidróneo, estamos hablando específicamente a nivel renal, ¿sí? Porque hay otros sistemas buffer que tienen otra forma de trabajar, pero aquí, de los que estamos hablando, tienen la capacidad de eliminar, ¿sí? O de tener la facilidad de aceptar iones hidróneo para mantener un equilibrio ácido-base. Entonces, en la siguiente imagen lo vamos a ver. Aquí tenemos representada la nefrona, pero este es a nivel, aquí ven arriba, el glomérulo. Lo que sigue después es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y esta imagen está localizada a este nivel, pero también puede ser cualquier otra parte del sistema tubular de la nefrona, pero normalmente se lleva más a nivel del túbulo contorneado proximal. Como vimos también la reabsorción, el 60% se lleva a este nivel. Y entonces, miren, esta célula que está representando, bueno, pues aquí representamos la célula tubular, ¿sí? Del túbulo contorneado proximal, pero también puede ser una célula del túbulo distal o una célula del tubo colector, o sea, también a ese nivel se pueden llevar a cabo estos procesos de aceptación o de liberación de iones hidróneo para mantener un pH adecuado. Entonces, vamos a partir por el principio que ustedes recuerden que un compartimento o una área en el cuerpo que contenga mayor cantidad de iones hidróneo, como están viendo ahorita en la imagen, si esta cantidad de iones hidróneo están dentro de una célula, entonces ese compartimento
puede tener un pH ácido o tiende a acidificarse, el pH va disminuyendo. Entonces, hay mecanismos para que, precisamente de defensa, el objetivo de este sistema es evitar entonces que entremos en una acidificación, ¿sí? Con una excesiva cantidad de iones hidrógeno que se producen incluso por el metabolismo propio de la célula, por el metabolismo celular. Entonces, lo que hace en este caso, a este nivel, las células renales de los túbulos que les estoy mencionando, es pues precisamente eliminarlos, sacarlos de la célula, mandarlos a nivel de la luz del túbulo o de los túbulos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos sistemas amortiguadores. Esos sistemas lo que van a hacer es precisamente entrar en contacto con estos iones, ¿sí? Por cargas eléctricas y diferentes procesos bioquímicos, para que entonces estos sistemas absorban, por decirlo así, o entren en contacto y retengan estos iones hidrógeno y entonces puedan eliminarlos a través de la orina. Eso es básicamente en general lo que se va a hacer, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos procesos? Aquí, como estamos viendo en la imagen, tenemos como número uno estos iones hidrógeno que yo les estoy comentando, que se producen por el propio metabolismo del cuerpo, aquí en la célula tubular, pero también pueden provenir de la sangre, esos iones hidrógeno, como les había comentado en el proceso de secreción, tienen que pasar por aquí. Aquí está mi capilar peritubular, o sea, el lado vascular, aquí está el líquido intersticial, aquí está mi célula, ¿sí? Recuerden que aquí la célula tiene unos bordes en cepillo, unas digitaciones que están en contacto con la luz del túbulo para que se lleve a cabo todo este proceso. Entonces, todos los iones hidrógeno que son secretados, ¿sí? Recuerden el proceso de secreción, aquí al nivel de la luz del túbulo, pues tienen que ser neutralizados, porque si se generan demasiados, recuerden que entonces este compartimento puede acidificarse demasiado, el pH va a ir disminuyendo. Ok, permítanme. Entonces, ok, continuamos. Entonces, aquí están estos iones hidrógeno. Recuerden que acá en el glomérulo, diferentes sustancias, ya le hemos platicado, hemos mencionado, en este caso electrolitos como el sodio, son filtrados. Entonces, cuando se filtra el sodio, hay un proceso en el cual también el sodio, cuando entra a la célula, ¿sí? Por este cotransportador, esta bomba que ustedes ven aquí, entra el sodio a la célula, ¿sí? Del túbulo contorneado, ya sea distal o proximal o del colector, cuando se requiere y se va a ocupar, véanlo, síganlo, la ruta que tiene el sodio, para irse al nivel vascular. Todo este proceso genera rutas en la cual esta bomba que permite la entrada o intercambiador que permite la entrada de sodio, pues entonces hace que el ion hidrógeno que está aquí en exceso pueda ser secretado a la luz del túbulo. Y una vez secretado aquí, esta cantidad de iones hidrógeno en mayor cantidad de lo normal, debe ser neutralizado. ¿Cómo debe ser neutralizado? Bueno, pues nosotros tenemos un sistema que ustedes conocen también, que es a lo mejor de los más famosos o muy conocido, que es el bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato está viajando en la sangre también. Hay un bicarbonato que es extracelular, ya lo vimos en lo que se refiere a sangre, la fisiología de la sangre. Entonces el bicarbonato es filtrado, aquí está el glomérulo, se filtra el bicarbonato y entonces entra en contacto con los iones hidrógeno, ¿sí? Ese es un sistema buffer, vean, tiene una carga negativa el bicarbonato y el ion hidrógeno, o mejor, perdón, hidrógeno, si yo digo hidrógeno, pues es lo mismo que ion hidrógeno. Este ion tiene carga positiva, entonces generan un enlace, se unen, y cuando se unen, pues entonces van a formar ácido carbónico, ¿sí? Cuando forman ácido carbónico, tenemos una enzima que es la anidrasa carbónica, SA, que significa anidrasa carbónica, que ustedes ya conocen, que ya lo mencionamos en el eritrocito. Esta es reversible, o sea, puede generar a partir del ácido carbónico, separar las moléculas de agua y dióxido de carbono, o al revés, también puede generar que a través del dióxido de carbono y el agua, formar precisamente ácido carbónico para que después se genere bicarbonato. Entonces, esta enzima es reversible, la anidrasa carbónica. También aquí en el riñón
existe anhidrasa carbónica como existe en el eritrocito. Y una vez que entonces ya el bicarbonato se unió al dionhidronio y generó ácido carbónico, la anhidrasa carbónica separa este compuesto en dos moléculas, una de agua y otra de dióxido de carbono, para poder, bueno, neutralizarlo. Y por un lado, este dióxido de carbono penetra otra vez aquí a la célula. Recuerden que ese es un proceso de reabsorción, se reabsorbe, ¿sí? En el túbulo contorneado. Y entonces otra vez se vuelve a generar una ruta metabólica para ahora producir a partir de agua que está aquí adentro de la célula, más el dióxido de carbono a través de la anhidrasa carbónica que les he mencionado, generar otra vez nuevamente aquí bicarbonato, ¿sí? Ese sistema buffer. Se separa el ionhidronio y este ionhidronio otra vez es secretado y entonces estamos haciendo aquí un ciclo. Todo se recicla, recuérdenlo, todos los elementos son sustratos para generar rutas metabólicas y mantener un equilibrio. Este bicarbonato que se formó aquí a nivel de la célula tubular, ya sea del distal o del proximal o del tubo colector, va a ser ocupado, ¿sí? O aquí a nivel a nivel vascular, a nivel del túbulo capilar, ¿sí? Para que siga la dirección de la circulación. Y este bicarbonato, junto con el sodio que yo les mencioné anteriormente, van a formar bicarbonato. Es un sistema buffer. El bicarbonato, entonces, nos va a, bicarbonato de sodio en este caso, nos va a funcionar como sistema buffer para regular el pH aquí a nivel vascular. Entonces, el bicarbonato nos sirve para mantener un pH equilibrado aquí, a nivel de la orina, que es diferente el pH a nivel de la orina, es un poco más ácido, con relación al pH que hay a nivel vascular, ¿sí? El sistema buffer del bicarbonato lo ocupamos en los dos lados, tanto en el sistema tubular del riñón como a nivel vascular para mantener aquí el pH de 7.4 más menos 2. Y normalmente el pH de la orina puede variar desde 6 hasta 8, o sea, es diferente. Pero todo es regulado en parte por el bicarbonato, que es muy importante. Pero también hay otros sistemas que hacen que se unan estos iones hidronio a otras moléculas para que sean neutralizados y no nos genere problema. Uno de ellos, como ven aquí, es el de la vía de los fosfatos, o sea, el fósforo. Aquí están los fosfatos que también ya lo vimos, ahí existen aquí en el espacio del tubular, y entonces se unen para formar ácido fosfórico. Y este ácido fosfórico es eliminado, o sea, es excretado. Cuando nosotros decimos excreción, es que está ya en la orina. Entonces lo eliminamos a través de la orina. Y hay otros sistemas, por ejemplo aquí, que siguen los iones hidronio y se seguir neutralizando a través del amoníaco, NH4, ¿sí? Este proviene de la glutamina. Recuerden que la glutamina es un aminoácido, ¿sí? Que deriva de las proteínas y que también se encuentra a nivel intracelular, o sea, la célula tubular, ya sea de sistema tubular, discúlpeme, del túbulo contorneado proximal o distal o del túbulo colector, tienen glutamina. Entonces, la glutamina también nos ayuda a neutralizar a los iones hidronio que están en la luz del túbulo a través de esta ruta de alfa-cetoglutaratos para producir también bicarbonato y para producir amonio. Entonces, este amonio sale de la célula, se convierte en amoníaco y es excretado. Por eso es que también el olor a veces tiene cierto olor característico, ¿no? Ese olor penetrante como amonio, amoníaco, se puede percibir cuando el cuerpo está tratando de neutralizar todos esos iones hidronio que están aquí en la luz del túbulo contorneado, ya sea proximal, del distal o del túbulo colector. Y de esta manera está trabajando nuestro riñón y está actuando a través del sistema del sistema buffer o del sistema que estoy mencionando para mantener un equilibrio ácido-base, ¿sí? Tanto a nivel vascular, a nivel sanguíneo cuando se requiere, y también aquí, a nivel de la luz del túbulo para poder excretar algún exceso, ¿sí? De iones hidronio y no tengamos ningún problema en ese aspecto. ¿Tienen hasta ahorita alguna pregunta, alguna duda?
Yo no. Entonces, el sistema amortiguador es... Ok. Ahora, esta imagen es un esquema, es muy representativo para que vean cómo debe existir este equilibrio, ¿sí? Entonces, el riñón está precisamente para mantener este equilibrio ácido-base, está directamente en relación con el sistema respiratorio. Entonces, vamos a ver aquí cómo es la respuesta cuando empieza a haber una acidosis en la sangre, o sea, que empieza a haber mucha acumulación de iones hidróneo. Vean aquí los iones hidróneo, ¿sí? A nivel sanguíneo, entonces recuerden que esos iones hidróneo deben ser neutralizados, porque el aumento de esos iones puede generar acidosis. Entonces deben ser neutralizados. ¿Qué es lo que hace el riñón? Ya vimos. Va a generar o el bicarbonato que ya tiene, ¿sí? De la luz de los túbulos, entonces pasan a nivel sanguíneo, ¿sí? Pueden pasar como bicarbonato de sodio, ¿sí? Y después se separan las moléculas en sodio y en bicarbonato. Y el que vamos a ocupar es el bicarbonato, ¿sí? Aquí lo están viendo. Vean, su carga negativa y se une con la carga positiva del hidrógeno. Entonces, al unirse, se forma, ya saben, de bicarbonato, ácido carbónico. Recuerden que esto también ya lo lleva a cabo el eritrocito, en el mismo plasma se lleva este proceso, ¿de acuerdo? Se obtiene ácido carbónico y entonces el ácido carbónico, recuerden que aquí la enzima, la anhidrasa carbónica, va a generar que este ácido carbónico se separe en dos moléculas, el agua y el dióxido de carbono. Y el que se tiene que eliminar es el dióxido de carbono a través del sistema respiratorio, ¿sí? Cuando exhalamos, entonces se está eliminando dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Si esto es muy elevado, estos iones hidróneo, y necesitamos eliminarlos, entonces la respuesta a nivel respiratorio para poder eliminar de manera eficiente este dióxido de carbono es incrementando la respiración, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. Puede haber taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria para eliminar este dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta este proceso de eliminación de dióxido de carbono, o sea, taquipnea, y entramos en equilibrio. Cuando ya se eliminó y el cuerpo ya detectó que ya hay menos iones hidróneo, entonces todo esto para, ¿ok? Ya no hay necesidad de seguir trabajando, ya no hay necesidad de que mi riñón saque también todos esos iones hidróneo que están en la sangre, porque recuerden que estos iones hidróneo también pasan al riñón y el riñón los tiene que eliminar. Y por otro lado, con el bicarbonato que también produce o se filtra y luego se reabsorbe a nivel renal para mantener precisamente, por un lado, este equilibrio ácido-base a través de la unión del bicarbonato con el hidrógeno y por otro lado el exceso de hidrógeno que está a nivel sanguíneo es secretado para que se elimine por la orina y en eso ya mantenemos un equilibrio. Porque también el riñón o a nivel de la luz del túbulo o de los túbulos, recuerden que no se pueden quedar estos iones hidróneo. Se acidificaría demasiado esos túbulos y puede causarnos daño celular, entonces tiene que ser eliminado. Y entonces estos iones hidrógeno ya saben ustedes que se unen al bicarbonato que tengo en el túbulo, con la luz del túbulo, a los fosfatos, que ya les mencioné, a través de la glutamina, ¿sí? Y también de sulfatos, también tenemos sulfatos, o sea, otro sistema que tenemos buffer, y son eliminados a través de la orina, aquí. Eso es una respuesta a la acidosis a nivel sanguíneo, o sea, la acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, ese es el proceso por el cual nosotros podemos estar en equilibrio de manera normal, o sea, eso se está llevando fisiológicamente todo el tiempo, pero hay situaciones o padecimientos que aumentan la acidosis y entonces nos trae ya síntomas o alteraciones que ya son parte de un padecimiento o de una enfermedad, que ya lo van a ver ustedes más adelante, pero la respuesta fisiológica ante estos eventos es la que les estoy comentando. ¿Qué pasa al revés cuando hay una alcalosis? Es decir, cuando al contrario no hay iones hidróneo en exceso, están haciendo falta iones hidróneo para que mi pH entonces no se vuelva alcalino, sino que se mantenga en un pH adecuado. O sea, hay que acidificarlo un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esto sucede, pues sería el caso contrario a la respuesta a la acidosis. Sería una respuesta a la alcalosis, ¿sí? Para mantener el equilibrio. Y entonces, cuando hacen falta iones hidróneo aquí,
Pues bueno, lo que tiene que hacer ahora el riñón, ustedes saben que tiene iones hidróneo, entonces es generar también iones hidrógeno para que los mande y se reabsorban, ¿sí? O sea, recuerden que la reabsorción es mandar del túbulo, de las células del túbulo, hacia la sangre, hacia el espacio vascular, iones hidróneo, ¿sí? Y por otro lado, el bicarbonato, pues no lo ocupamos. Entonces, el bicarbonato debe ser secretado, ¿sí? Del espacio vascular, pasa aquí, al riñón, a los túbulos, para que podamos eliminar nosotros entonces bicarbonato, ¿sí? Porque también si yo tengo demasiado bicarbonato, mi orina entonces puede ser muy alcalina, recuerden. Entonces, tiene que eliminar. Y aquí el ion hidróneo empieza a aumentar a nivel de la sangre, ¿sí? Y entonces aquí ya se mantiene el pH adecuado. Si el pH empezó a elevarse a 8, a 9, bueno, hay que bajarlo, hay que acidificarlo, entonces necesitamos iones hidróneo. Y aquí la respuesta que tiene el pulmón o a nivel respiratorio es lo contrario, disminuir, ¿sí? La exhalación o disminuir los movimientos respiratorios. Es decir, yo necesito mantener más dióxido de carbono en la sangre para que junto con el agua se forme ácido carbónico y el ácido carbónico tiene iones hidróneo. Recuerden, aquí está mi H2. Entonces, el bicarbonato solamente tiene un ion hidróneo, ¿sí? O un hidrógeno. El ácido carbónico tiene dos, entonces como tiene más, entonces yo necesito ácido carbónico para que los iones hidróneo aumenten a nivel de la vasculatura o a nivel vascular y entonces mi pH se está equilibrando y esa es la respuesta a la alcalosis. Disminuye mi respiración a diferencia de la acidosis que aumenta, aquí disminuye para retener más dióxido de carbono, entonces será bradipnea, ¿sí? Disminución de la frecuencia respiratoria y me mantengo en equilibrio. Entonces, este sistema de respuesta a la acidosis y alcalosis es un sistema de equilibrio para que mi pH se mantenga adecuado tanto en la sangre como en la orina y yo fisiológicamente esté funcionando de manera adecuada. Ya cuando existen padecimientos o enfermedades que generan una alteración mayor y que rebasen estos mecanismos de compensación que les estoy mencionando, entonces ya hay signos y síntomas que ya verán ustedes más adelante y que bueno, hay que darle tratamiento, pero el tratamiento va dirigido precisamente a lo que les estoy mencionando ahorita de la respuesta fisiológica que existe. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No. Bien, ahora, bueno, esto es lo mismo que esta diapositiva, es lo que les mencioné anteriormente, de todo el sistema que está llevando a cabo en cuanto al equilibrio o regulación ácido-base del riñón. Ya les mencioné aquí, por ejemplo, el sistema de bicarbonato o ácido carbónico, ¿sí? Aquí está la parte de la glutamina que contiene nitrógeno, ese es lo que de amonio y amoníaco, aquí está el sistema de la glutamina, está el sistema de los fosfatos, que se genera en unión con el ion hidróneo, ácido fosfórico. Y por acá no está, pero también debe estar el de los sulfatos, o sea, el azufre también entra aquí en situaciones de sistema buffer. Entonces, es lo que les acabo de mencionar anteriormente. Vean aquí, por ejemplo, el receptor o en el canal de sodio y potasio. Entonces, todo eso se está llevando a cabo. Recuerden que también, muy importante, para que el bicarbonato salga de la célula y se vaya al espacio vascular, necesitamos cloro, entonces también el cloro entra en acción, recuerden de la bomba de cloro bicarbonato, para que pueda salir el bicarbonato de la célula, requiere del cloro, entonces todo eso está llevándose a cabo en todo momento, el riñón no deja de trabajar para mantener un equilibrio ácido-base, va a depender también mucho, pues precisamente de lo que ingeramos, de nuestra alimentación, todo lo que hemos estado mencionando. Bien, hasta aquí, digamos que es lo que estábamos hablando con respecto a la función renal, que es la filtración, que es la reabsorción después de la secreción, y ya por último viene la excreción, o sea, lo que vamos a eliminar, y como lo podemos ver aquí, el aparato excretor ya es de lo que habíamos hablado del sistema tubular que ya sale aquí a través del hilio del riñón, que ustedes están viendo en la imagen, que ya son las pelvicillas o la pelvis renal o los cálices, ¿no? Para todos confluir en un solo túbulo o en un solo tubo
que es el uretero o uréter, sí, que hay un izquierdo y un derecho en el caso de que existan los dos riñones, y que normalmente o aproximadamente mide de 30 a 35 centímetros este tubo que conecta a través del ilio, como les comento, el riñón como tal con la vejiga, ¿sí? Entonces, aquí ya lo que pasa por el uretero, pues ya no hay regreso, o sea, ya, eso es lo que vamos a nosotros a eliminar, ¿sí? Y la característica histológicamente del uréter es este que están viendo aquí en esta imagen, ¿sí? Que es tiene también sistema de contracción, o sea, es decir, tiene su mucosa, ¿sí? Aquí como la ven, aquí está la luz del tubo, ¿sí? Lo que está en blanco, después viene el epitelio, ¿sí? Que es la mucosa como tal, y después tiene una capa alrededor que es capa de músculo liso. Entonces, el músculo liso tiene precisamente, ya saben ustedes, un sistema de contracción para poder expulsar la orina, ¿sí? O todo el líquido que está aquí. Aún así, por gravedad, pues va cayendo, pero hay contracciones del uretero para poder garantizar que todo lo que sale aquí del riñón se almacene en la vejiga. Entonces, es lo que vamos a ver. Bueno, ahí está señalando cómo es el proceso, ¿sí? Va hacia abajo, por gravedad, pero también por contracción. Y ya entonces aquí ya nos da la oportunidad de hablar del aparato excretor. Entonces lo vamos a hablar también porque recuerden que también en este aspecto hay subespecialidades, pero fisiológicamente vamos a hablar de lo que para nosotros es básico saberlo para entender cualquier problema que ustedes más adelante puedan encontrar o relacionarlo con algunos padecimientos cuando hablen en fisiopatología, por ejemplo, cuál es la situación. Entonces, aquí en este esquema estamos viendo la vejiga, ¿sí? La vejiga es esta que es como un globo, así que cuando está vacío, pues está replegado, ¿sí? Está cerrado, es una cavidad virtual, ¿sí? Es decir, cuando tiene nada, pues está cerrada. Y cuando tiene orina, pues lo que está cayendo es un almacén, entonces empieza a distenderse. Esta vejiga tiene músculo liso, va a responder también entonces a contracciones, a relajaciones de acuerdo al estado de la vejiga, si está llena o está vacía. Tiene un músculo que es el esfínter interno, que ustedes ven aquí en la imagen, que sigue siendo músculo liso, ¿sí? Entonces, cuando es músculo liso, ustedes deben llevar su mente a este nivel que está estimulado por un sistema nervioso. Sí, es que en este caso sea el sistema nervioso parasimpático, que lo vamos a ver, tiene terminaciones parasimpáticas. Y hay un esfínter externo, como se ven en la imagen, que ya cambió, es músculo esquelético. Normalmente este esfínter externo se mantiene contraído, o sea, está cerrado normalmente. Músculo nosotros lo podemos hacer consciente o lo podemos controlar a cierta edad. Recuerden que en la infancia, en la lactancia, más bien en la lactancia, pues no tenemos control de esfínteres, no lo tenemos nosotros controlado, no lo tenemos entrenado. Hasta que entrenamos los esfínteres, nosotros podemos controlar este músculo, el esfínter externo, sí que es músculo esquelético. El interno no lo podemos controlar, va a responder automáticamente y autónomamente. Y entonces, a través del nervio pudendo, es como nosotros podemos controlar este músculo externo cuando lo entrenamos. Si no lo hemos entrenado, pues no vamos a tener control sobre este esfínter. Y entonces, este es el estado relajado. O sea, los músculos aquí, la musculatura lisa está relajada, ¿sí? Se está llenando la vejiga. Aquí lo amarillo que ven es la orina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a llenarse la vejiga, o sea, le está cayendo la orina que se está formando allá arriba, ¿no? En el riñón. Entonces, esta musculatura lisa que ustedes ven empieza a distenderse, es como una liga, ¿no? Ahorita está relajadito el programa, pero cuando empezamos a estirar, entonces este estiramiento, ¿sí? Se empieza a detectar y la vejiga, si lo tomamos como un globo, el globo empieza a aumentar de volumen. Entonces empieza a llenarse. Cuando se empieza a llenar, se empiezan a estirar estas fibras musculares. Estas fibras musculares tienen receptores o tienen precisamente células que son muy sensibles al estiramiento. De tal manera que cuando se empieza a estirar esta musculatura,
que normalmente lo empieza a hacer o detectar cuando empieza a ver aproximadamente 150 hasta 300 mililitros en la vejiga, se empiezan a estimular a estos receptores. Empieza a detectar que este globo, ¿sí? Esta vejiga, está llenándose. Y esta neurona sensitiva, ¿sí? Es a través del nervio pélvico, ¿sí? Y va a ser un arco reflejo, vean, se va a integrar aquí esta información como un arco reflejo a través de la médula espinal, veanlo. Y entonces va a generar una respuesta, un estímulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Genera que este músculo liso, ¿sí? A través, si siguen la ruta aquí, vean, sigan la línea, va a generar que esta neurona, que es del sistema nervioso parasimpático, que su neurotransmisor, como ustedes saben, es la acetilcolina, va a estimular a través de sus receptores a nivel de la fibra muscular lisa, que empiece a contraerse, no totalmente. Primero empieza a aumentar el tono muscular. Recuerden que será algo similar a lo que hablamos del corazón, que primero el ventrículo empieza, cuando se empieza a llenar, empieza a detectar que se está llenando el ventrículo y primero entra en cierta tensión muscular para que cuando se llena totalmente, entonces ya viene la contracción. Más o menos sucede algo así aquí a nivel, pero es músculo liso, no es músculo cardíaco, es músculo liso. Y entonces empieza a generar que se empiece a aumentar aquí el tono muscular y el esfínter interno que está aquí empieza a relajarse, ¿de acuerdo? O sea, ya empieza a mandar una señalización de que, híjole, ya me están dando ganas de ir a orinar y no he tomado algo de agüita, pero todavía me aguanto, ¿no? O sea, todavía hay cierta capacidad de nosotros controlar aquí el esfínter externo, ¿sí? Porque también se estimula, vean, estimula el reflejo, que este es involuntario, o sea, nosotros no lo controlamos, para que el tono muscular de la musculatura lisa de mi vejiga empiece a manifestarse y empieza a mandar una señalización a través de la neurona motora, ¿sí? Aquí, para que el esfínter externo empiece a relajarse. Si yo no tengo control de esfínteres, entonces se relaja y se vacía la vejiga. Pero si tengo control, entonces digo, no, voy a apretar aquí mi esfínter, ¿sí? Lo aprieto y me aguanto tantito, todavía no voy a orinar, ¿de acuerdo? Eso es lo que está pasando. De tal manera que cuando ya se llena, ya pasa a los 300 mililitros, entonces hay personas que dicen, no, yo ya tengo que ir a orinar porque si no, yo ya no aguanto, ya no puedo controlar este esfínter. O sea, la señalización se sigue incrementando conforme siga aumentando la capacidad aquí por arriba de los 300 mililitros. Ya cuando tenemos 500, no, pues ya tenemos que ir, ¿no? Hay quienes pueden aguantar más, hay menos, ya va a depender de cada persona. Pero ese es el sistema que se dispara para la sensación o el reflejo de la micción. Bien, ahora, hay otra característica aquí en la vejiga. Ustedes, vamos a rezar a la vejiga vacía, ¿sí? Cuando está la vejiga vacía, como ven en la imagen de arriba, pues la capacidad de este globo no está totalmente distendido, ¿no? Está relajadito. Entonces aquí, en la imagen abajo, este conducto es el uréter, lo que está llegando. Y tiene esta distribución o esta disposición a través de la pared de la vejiga. Estos músculos que ven aquí es musculatura lisa, es la pared de la vejiga, ¿sí? Y entonces atraviesa el uretero en un ángulo oblicuo, vean, ¿sí? Eso forma una válvula, es decir, cuando está relajada la vejiga, puede estar cayendo aquí por gravedad y por contracción del mismo uretero la orina, ¿sí? Y aquí tiene una válvula, entonces esta válvula pues está abierta, está cayendo, está cayendo. Aquí adentro esta es la luz o el lumen de la vejiga o el lumen vesical y se está llenando. Conforme se va llenando la vejiga, pasamos a la otra imagen, entonces la misma orina que está aquí empieza a generar una distensión de la musculatura, como vimos, pero también ejerce una presión sobre la pared interna de la vejiga, lo que genera que conforme va aumentando esta presión, ¿sí? Y va aumentando aquí la cantidad de orina, genera una presión sobre la pared interna de la vejiga y en automático se va cerrando la luz del uretero. Vean, aquí ya se cerró. Entonces, aunque por gravedad aquí exista orina y vaya bajando, ya no permite que vuelva aquí a entrar más orina porque la misma orina que ya está dentro genera una presión sobre la pared interna de la vejiga y se cierra el uretero.
lo comprimo, sí, lo cierro, ahí se quedó, y entonces ya no cae, y ya no permite que entre más orina a la vejiga hasta que se vacíe. Ya cuando se vacía la orina por el proceso que ya vimos, entonces otra vez queda relajada mi músculo, y entonces puede volver a entrar orina en este momento. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, gracias. Entonces, eso es lo que en esta imagen les he comentado, ¿no? La micción cuando es voluntaria, o sea, nosotros integramos esa información. Entonces, aquí está mi llenado, está llenando mi vejiga. Se empiezan a activar los mecanorreceptores, que son los que son sensibles a la distensión o el estiramiento del músculo liso, como les comenté. Ya vimos que se integra en la médula espinal la información. Hay un reflejo, o sea, este reflejo nosotros no lo controlamos. Y este reflejo, precisamente, que es por la contracción del músculo detrusor, que es la musculatura lisa de la vejiga. Y entonces aumenta la presión luminal, o sea, dentro, recuerden, aumenta la presión, manda la señalización. Entonces aquí es cuando nosotros integramos esa información que me está mandando. Puedo ir a orinar, ¿no? Y aquí está en el centro pontino de la micción, que está a nivel del sistema nervioso central. Y entonces nosotros decidimos, ok, sí quiero orinar, ya estoy en el baño, no tengo problema. Ok, relajo el esfínter externo y viene la micción, ¿no? Entonces ya se viene la micción y ese es un mecanismo de retroalimentación negativa para decir, ya no me mandes aquí a nivel del reflejo de la micción, ya no me mandes la información, ya orine, ya no tengo problema. Pero si digo que no puedo ir a orinar todavía, entonces yo mando esa señalización y el reflejo de la micción lo tengo que inhibir a través de la contracción del músculo aquí, del esfínter Profesor. externo. Sí. Perdón que le interrumpa. Dice mi compañera Karen Navas que si le puede dar acceso porque se le fue el internet, la sacó de la reunión y ahorita pues acaba de volverle. Ok, sí, claro. Con gusto, gracias. Y perdón. No, cuidado, gracias, al contrario. Híjole, pues no veo aquí que quiera accesar, a ver si quiere entrar otra vez. Ya pude, profe, gracias. Ya, excelente, sí, Gracias. muy bien. No, por nada. Bien, entonces, déjame regresar. Ahí está, ¿no? Entonces, en este cuadro pues podemos ver precisamente lo que les había comentado, ¿no? Nosotros podemos, entonces, integrar la información y decido, si yo decido orinar, entonces relajo el esfínter externo. Si decido que no, como está aquí, entonces lo mantengo aquí contraído. Aunque siga el estímulo aquí, entonces como yo tengo la contracción, pues no. Y sí puede llegar el momento en que se inhiba, o sea, de tanto que yo estoy suprimiendo, y inhibo el reflejo de la micción y ya, o sea, se me pueden pasar las ganas de ir a orinar. Pero eso es en algunas personas no pueden hacer esto y pues tienen que orinar, tienen una urgencia urinaria, entonces tienen que ir a como de lugar para poder orinar, ¿de acuerdo? Eso es lo que normalmente se está llevando a cabo. Y en esta tablita, precisamente, está más específico cómo se va el proceso a través de la inervación. Entonces, tenemos una inervación, como pueden ver aquí en la tabla, simpática. Bueno, de hecho, aquí está la imagen, miren la inervación simpática, ¿sí? Y la inervación parasimpática. La simpática normalmente es a nivel sale a nivel de las lumbares y la parasimpática de las sacras. Y entonces, esta inervación me permite controlar o llevar todo este proceso que les he hablado, donde en el llenado de la vejiga, aquí es esta tabla, todo este cuadrito es para el llenado de la vejiga, y este es para su vaciamiento. Entonces, cuando se está llenando la vejiga, ya vimos, el músculo detrusor, que es el músculo liso de la vejiga, está relajado, ¿verdad? Se está llenando esa cavidad, se está llenando ese globo, entonces está relajado. Este mecanismo lo lleva a cabo a través del sistema nervioso simpático. O sea, el sistema nervioso simpático a través de los receptores beta 2 generan que esté relajado o esté relajada la musculatura. No está contraída, o sea, se está inhibiendo el efecto del sistema nervioso simpático. Entonces, perdón, parasimpático. Se está inhibiendo el parasimpático porque el parasimpático genera contracción. Entonces aquí debe estar relajado. Aquí debemos la relajación a través del sistema nervioso simpático, ¿sí? El neurotransmisor es la adrenalina o noradrenalina a través del receptor beta 2. Entonces está relajado.
Y nuestro esfínter interno, ¿sí? Está contraído, está cerrado. Si no está cerrado este esfínter interno, entonces todo lo que esté llegando así en automático a la vejiga no lo retiene. Entonces no retiene esa orina que está llegando, entonces saldría, ¿no? Tendríamos ahí problemas de pérdida de orina involuntaria, pero bueno, normalmente, bueno, sí hay padecimientos así, pero normalmente lo fisiológico es que esté cerrado. Y está cerrado precisamente para que evitar que se salga y entonces empieza a llenarse la vejiga. Esa contracción del esfínter interno está a cargo también a través del sistema nervioso simpático, a través de su receptor alfa 1. Y el esfínter externo, bueno, normalmente ya cuando lo estamos entrenando, pues también está contraído, es voluntario. Si no, pues entonces no tendríamos aquí nosotros control sobre este esfínter. Cuando empieza a llenarse, ya vimos que se empieza a llenar la vejiga, empieza a inflarse este globo, entonces llega un momento en que ya tiene que eliminarse, se tiene que contraer para vaciar su contenido. Entonces, para eso ahí sí ya necesitamos la contracción del músculo detrusor, o sea, de toda la vejiga, que se empieza a contraer. Ya vimos el mecanismo, hay mecanorreceptores, y el sistema nervioso parasimpático a través de los receptores muscarínicos y su neurotransmisor de la acetilcolina, estimulan la contracción. Y estimula la contracción del músculo detrusor, pero estimula la relajación del esfínter interno, ¿verdad? Para que se salga lo que está ahí adentro. Si no se relaja, pues imagínense, no sale. Entonces tiene que relajarse para que entonces a través del sistema nervioso parasimpático se estimule. También se requiere de receptores muscarínicos. Y aquí entonces es donde ya viene la información de que tienes que orinar, tienes que ir al baño y tú ya eliges si vas o no. Si tienes control, si no tienes control, entonces se relaja en automático mi esfínter externo y viene la micción, viene la eliminación de la orina. Si no tengo yo ¿cómo se llama? Entrenados mis esfínteres, pues bueno, pues entonces es como los bebés o como ya personas adultas mayores donde ya tienen un pañal, ¿no? Y ahí ya se está llevando a cabo la micción. Pero si no, pues entonces yo tengo la oportunidad de decidir si relajo o mantengo contraído ese esfínter. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso de la excreción. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Okay. Ahora les voy a hablar un poquito ya del examen general de orina. Obviamente eso también lo van a ver más adelante, pero en base a lo que platicamos, nosotros podemos analizar a través de exámenes, pues la orina de un paciente, ¿no? Entonces, la orina tiene características tanto físicas, ¿sí? O sea, tiene un olor, tiene un color, se puede eliminar de cierta cantidad, o sea, características físicas, pero también tiene características químicas, ¿no? Ya vimos, a ver, qué pH tiene, si hay fosfatos, si hay bicarbonato, ¿sí? O sea, nosotros vamos a analizar la orina desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico y también desde el punto de vista microscópico. En un examen general de orina también se hace un examen microscópico para ver si hay ahí algún problema, si encuentras células, si encuentras a lo mejor algunos gérmenes, me refiero a bacterias, por ejemplo. O sea, entonces, la orina vamos a analizar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista microscópico. Ese es un examen general de orina. Y entonces, normalmente, pues lo que se valora en un examen general de orina, como ven ustedes en la pantalla, es su volumen, ¿sí? O sea, podemos nosotros detectar una persona cuánto está orinando en 24 horas, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera. También podemos valorar el color. Normalmente se dice que el color de la orina es amarillo, ámbar o color amarillo paja. Así algunas literaturas lo mencionan, que es un amarillo pálido. ¿Sí? Es normal, pero puede variar. O sea, ¿de qué va a variar? Pues de lo que comas, de lo que ingieras, si haces ejercicio, de tu hidratación. O sea, puede variar, ¿no? Eso también se toma en cuenta. Entonces, también recuerden que la bilis se elimina por la orina y si la concentración de bilis es muy elevada, puede cambiar el color de la orina. Se puede hacer
más oscura, ¿no? O, por ejemplo, cuando ustedes comen betabel, si lo han llegado a comer, la orina sale roja. O si ingieren algún alimento, alguna bebida con algún colorante artificial, pues lo eliminan también. Igual los medicamentos, hay medicamentos que hacen que tu orina salga de algún color diferente. Entonces, todo eso lo debemos saber en nuestro paciente como antecedente, ¿no? Entonces, el color es importante, pero a veces a lo mejor el color sí te puede decir que hay un sangrado. Entonces, para eso tienes que checar el examen microscópico del examen general de orina. Entonces, el color te puede dar mucha referencia de qué pudiera estar pasando con tu paciente. Entonces, también esto se valora el color. Obviamente, la turbiedad se refiere a la densidad. Recuerden que la orina tiene una densidad. ¿De qué depende la densidad? Pues de los solutos. Sí, ya lo vimos anteriormente. Tiene solutos, tiene sustancias, tiene urea, tiene creatinina, tiene diferentes sustancias que son solutos y eso, dependiendo de la cantidad de solutos, pues es la turbiedad, ¿de acuerdo? Normalmente, a lo mejor, ustedes pueden notar que probablemente en la mañana al levantarse, su orina es muy transparente, puede ser blanca, no hay problema en algunos casos, pero a lo mejor ya conforme va pasando el día, ya ingirieron alimentos, ya ingirieron bebidas, y entonces la calidad o su orina, obviamente en ese aspecto cambia, va a ser diferente, ¿de acuerdo? O cuando algún paciente tiene algún problema que está excretando algunas sustancias en mayor cantidad, pues obviamente va a estar muy turbia y el olor también cambia, ¿sí? Entonces, todo eso se le va analizando a la orina. Normalmente el olor, pues bueno, a veces tiene un olor característico, puede ser leve, poquito similar al amoníaco como lo platicamos, porque ya sabemos que nosotros eliminamos amoníaco por un proceso de sistema buffer, pero también a veces el olor de la orina, por ejemplo, en pacientes o personas que son diabéticos y están eliminando glucosuria, como ya lo mencionamos, tiene un olor dulzón, ¿sí? Huele como a una fruta. Cuando ustedes dejan una fruta que se está fermentando, más o menos huele así. Entonces, eso es porque precisamente también la orina de cuando está eliminando glucosa, pues tiene ese olor dulzón, pero también se puede estar agregando ahí a lo mejor alguna cantidad de bacterias porque ese medio para las bacterias es muy propicio para desarrollarse y entonces pudiera estarse agregando también ahí una infección o se está gestando una infección y también eso daría un olor característico. A lo mejor cuando ya tiene una infección como tal, pues obviamente también la orina tiene otro olor. Entonces el olor también es un punto importante que nosotros debemos en un momento dado preguntarle al paciente o el propio paciente te lo comenta. Pero esto también es importante, o sea, el olor. El pH ya lo vimos, el pH varía entre 4.6 y 8, dependiendo. El promedio es de 6, ¿sí? Entonces, es diferente al pH que hay en sangre, pero es la variación y va a depender, ¿no? De los mecanismos metabólicos, ¿no? Va a depender de nuestra alimentación, va a depender de lo que tomemos, o sea, recuerden que la orina va a variar para mantener, o es un reflejo de lo que estamos eliminando, de cómo está trabajando el riñón para mantener un equilibrio. El peso específico de la examen de orina, es decir, la orina, recuerden, si es más densa, es más turbia y esa densidad, esa turbidez, pues puede generar que el peso o la densidad de la orina sea mayor. Lo normal es entre 1 a 1.035, eso es lo normal. Hay mecanismos, hay métodos de laboratorio que te dicen cuál es el peso específico. Hay una técnica. Y entonces, si está aumentado el peso específico, te podría indicar que esa orina tiene muchos solutos, y los solutos pues, pueden ser electrolitos, pueden ser bacterias, o sea, pueden ser muchas situaciones que te estén generando un aumento de la densidad y el peso de tu orina. ¿Sí? Eso también te lo reportan en exámenes generales de orina, o sea, tú lo tienes que ir integrando. Y entonces comienza el aspecto físico. El normal, pues es de color ámbar transparente o color amarillo paja, pero por ejemplo, si es lechosa o lechosa el aspecto de orina, pues puede haber ahí algún problema de infección, o sea, se llama piuria, cuando están eliminando pus como tal, ¿sí? O sea, eso es piuria, o puede ser porque hay muchas bacterias o algunos cristales. El color verde también te puede indicar alguna infección. Si es de color rojo, bueno, pues hay que descartar si no es por algún alimento, ¿sí? O por alguna bebida, pero también puede ser por sangre, ¿sí? O sea, hay un sangrado, puede haber hemoglobina, o sea, son muchas situaciones que hay que descartar en ese aspecto.
que va de la mano con la densidad, como les he mencionado, y el sedimento, pues este es una, bueno, tiene su aspecto físico, pero también se le hace un examen microscópico a ese sedimento. Y entonces, normalmente, pues, como les comenté, no debe existir glóbulos rojos, ¿sí? A veces pueden ser a lo mejor un glóbulo rojo por campo y eso, pues, bueno, no hay problema. Pero si es más, se encuentran glóbulos rojos en dos muestras, mejor dicho, en dos campos diferentes. Entonces, cuando están en el microscopio y ven dos campos diferentes y ven glóbulos rojos, pues estamos hablando que hay hematuria. Y si hay hematuria, bueno, que es la eliminación de sangre por orina, debemos nosotros descartar de dónde es, porque recuerden que los túbulos, pues es epitelio, y a lo mejor puede estar lesionado el epitelio y de ahí puede venir el sangrado, ¿no? Pero te recuerden que también el sangrado puede venir a nivel del glomérulo, ¿sí? Ya vimos esa parte. Entonces, no deben pasar los eritrocitos. Y si están pasando a través del glomérulo, ahí tenemos problema. Entonces, tenemos que descartar todas esas situaciones. Y si hay hematuria, pues bueno, hay una lesión. Puede ser también por procesos infecciosos o inflamatorios, como lo que estamos hablando ahorita. Y el pH, pues bueno, varía, ¿no? Pero ya saben ustedes los rangos que puede tener el pH de la orina, pero que es una señal de lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Entonces, todo esto en el examen general de orina se puede reportar y nos sirve de referencia para poder dar un diagnóstico en un momento dado de acuerdo a la sintomatología de mi paciente, su motivo de consulta y todo esto que ustedes ya van a integrar más adelante en los siguientes semestres. Ok, pueden encontrar cilindros, que son, cilindros es la acumulación de células, o sea, normalmente pueden encontrar células epiteliales, que son las células de descamación de los túbulos, recuerden, es normal, pero cuando son demasiadas, se juntan y te pueden formar cilindros, es una acumulación de células, y cuando hay cilindros, entonces te puedo decir que esto ya no es normal, se está descamando de más ese epitelio. Y ahí puede haber cilindros de glóbulos rojos, por ejemplo, que es demasiado los glóbulos rojos que están ahí, o de glóbulos blancos, entonces hay una infección intensa a ese nivel. Entonces también los cilindros te pueden hablar de diferentes padecimientos, como por ejemplo glomerulonefritis o pielonefritis. Eso es de manera general, o sea, pero si ustedes se encuentran cilindros, tienen que descartar que no exista algún problema. Igual, ya les comenté de las proteínas. Lo normal es que existan a menos de 100 miligramos en 24 horas, pero si aumenta, normalmente entonces estamos hablando que hay un proceso de alteración a nivel glomérulo, se están filtrando muchas proteínas o puede haber un problema de infección de vías urinarias que también aumente las proteínas. Entonces tenemos que descartarlo, ¿verdad? Si es infección de vías urinarias bajas o altas, que ya lo va a ver más adelante, o si es un problema renal, y si es un problema a nivel del parénquima renal, con lo que hemos estado platicando, entonces puede haber un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? Una alteración ahí en la nefrona, ¿sí? Nefrótico es de nefrona. Y también puede haber cristales, ya les comenté, de fosfatos, porque están neutralizando el pH, de oxalatos y de ácido úrico también. Entonces, todo eso es por el proceso del equilibrio ácido-base, pero cuando están aumentados más de lo normal, entonces tendremos que investigar qué está pasando en nuestro paciente también, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí con lo que es fisiología renal. Ok. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento o todo lo que hemos visto hasta ahorita. Profe, ¿por qué cuando comemos betabel, bueno, o sea, qué es lo que hace que nuestra orina salga pues rojizo? ¿Por qué pasa eso? Es que el betabel tiene un colorante natural que normalmente se filtra a nivel renal. O sea, sí hay un proceso de filtración. Y este colorante ya no se reabsorbe, o sea, tiene que ser eliminado, ¿sí? Porque aunque es algo natural y esto no, para el proceso metabólico o por las funciones metabólicas del cuerpo no es indispensable. Entonces, ahí en el glomérulo se filtra, pasa, pero ya no se reabsorbe, o sea, ya no vuelve a la circulación, sino tiene que ser excretado, así como se filtra. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de las partículas ahí a nivel de la nefrona, que pueden pasar por diferentes procesos? Bueno, en el caso de los colorantes, tanto naturales, en el caso del betabel,
que son, el betabel contiene contiene proteínas y glucósidos. Esos glucósidos están unidos a esas proteínas y son las que entonces pasan, ¿sí? Y se eliminan. Y por eso dan el color rojizo en la orina sin que sea precisamente alguna enfermedad, algún padecimiento. Entonces ahí habríamos que preguntar a nuestro paciente si ingirió algún alimento, algún colorante, comió betabel, por ejemplo, y entonces eso ya lo vas descartando, ¿no? Porque te lo va a reportar un examen general de orina. O simplemente el paciente dice, es que mi orina es de ese color, pero es por eso, porque se filtra y se excreta, o sea, ya no se reabsorbe, ni mucho menos hay secreción. Entonces se filtra, pasa derechito y se va para la excreción, porque, como te comento, tiene esas propiedades el betabel. Y lo mismo pasa con algunos otros colorantes artificiales, ¿no? Cuando ingieren alguna bebida que tiene algún color, pues su orina puede tener ese aspecto y lo está eliminando porque no lo necesita para el metabolismo del cuerpo. Son sustancias de desecho que provienen de la alimentación. También incluso, ahorita, perdón que me acordé, en el caso de mujeres, cuando se realizan un examen general de orina durante su periodo menstrual, el examen general de orina les puede reportar presencia de sangre, presencia de eritrocitos. Entonces, tienen que preguntar a su paciente si en el momento que se tomó el examen general de orina estaba menstruando, porque también es eso, y a lo mejor podemos confundirlo con alguna alteración, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso tienen que ustedes investigarlo con su paciente cuando vean un resultado de este tipo que estamos hablando en el examen general de orina. ¿Ok? No sé si contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. A ti, Ok, ¿de acuerdo? Sí. ¿Algo más? Ajá. ¿Podría repetir por qué a veces la orina sale transparente? La orina puede ser transparente de acuerdo a los solutos. Recuerden que el riñón está en contacto con el sistema circulatorio, ¿sí? Y va a depender de los solutos que tengas que eliminar, o sea, de las sustancias sólidas. Entonces, por ejemplo, normalmente a veces ya en la mañana, en lo general, no es una regla, pero si fisiológicamente estás normal, durante la noche, pues bueno, ya cenaste, ya incluso puedes ir a orinar antes de dormir, te acuestas, te duermes, tu metabolismo ha disminuido, ¿sí? O sea, ya no ocupas tanta agua para tu metabolismo celular como en el día, que estás más activa o más activo, ¿sí? Entonces, ya no ocupas tanta agua. Cuando estás dormido, entonces, pudiera ser, en este caso de la orina, que como ya no ingeriste alimento, ya no hay más solutos, entonces tú recuerden que también dormidos tenemos cierto metabolismo, disminuye el metabolismo, pero se sigue produciendo agua, las células siguen produciendo agua, el propio metabolismo del cuerpo sigue produciendo a través de la respiración también agua, y entonces al momento de que tú te levantas, la cantidad de solutos desde ese punto de vista es menor. Entonces, tu cuerpo tiene que eliminar en relación a los solutos, pues el agua que está en exceso o el agua que tiene de más. Y al eliminarlo, pues estás eliminando precisamente más agua que solutos. Por eso es que la orina puede ser transparente o puede ser no tan amarilla. La densidad o la cantidad de orina que estás eliminando está en relación a la que ya no necesitas, pero su aspecto puede ser más transparente, con menos solutos, porque estás eliminando el agua que tienes, por decirlo así, en exceso. O sea, lo está equilibrando para que tengas, recuerda, esa osmolaridad adecuada. También puede suceder que cuando tú tomas agua de más, agua en mayor cantidad, y esa agua no tiene solutos, o sea, no tiene sodio, no tiene potasio, no tiene sales minerales, entonces lo que estás ingiriendo a través del sistema digestivo y que luego se absorbe a nivel vascular, a nivel de la circulación, es mayor cantidad de agua. Y entonces, si tú tienes mayor cantidad de agua en el sistema vascular, tu cuerpo lo detecta, recuérdenlo. Entonces detecta que hay una disminución de la osmolaridad, ¿sí? Está un poquito más diluida tu sangre, entonces manda un reflejo, la hormona antidiurética se suprime para que tú puedas orinar, para que lleves a cabo la micción y puedas eliminar el agua, no la retengas, eliminas el agua y ahí la orina puede salir más blanca, ¿sí? Más transparente, porque te está diciendo que no estás eliminando solutos o muchos solutos o electrolitos, solamente estás eliminando el agua para que se mantenga
la osmolaridad, y en este caso cuando eliminas agua, pues tu osmolaridad aumenta al nivel normal y ya. Ese es el mecanismo de equilibrio que tiene tu cuerpo y entonces ahí es cuando puede salir de esa manera tu orina. ¿Sí? No sé si me voy a explicar con el ejemplo. Sí, profe, gracias. Sí, no, no hay. ¿De acuerdo? Ok, ¿algún otro comentario, pregunta, duda? Profe, yo tengo una duda en cuanto a los cristales. Sí. Bueno, más que nada con el cristal de ácido úrico. Ajá. ¿Por qué sale? O sea, bueno, yo tuve esa materia, Uh-huh. pero no me explicaron cómo salían los cristales de ácido úrico. Ok, recuerda al principio cuando platicamos de dónde proviene el ácido úrico. ¿De las carnes rojas? Normalmente el ácido úrico proviene de material genético, ¿no? De ácidos nucleicos. Cuando nosotros ingerimos alimentos, si hablamos de los alimentos que contienen ácidos nucleicos, o sea, alimentos de origen animal, bueno, pues estamos ingiriendo también ADN, ¿no? O proteínas de ese animal, igual con las verduras, ¿no? Pero en este caso, el ácido úrico es más característico de la proteína de origen animal. Nosotros producimos ácido úrico, o sea, nuestras células musculares o nuestras proteínas, cuando ya tienen que eliminarse a nivel nuclear, cuando una célula se muere, recuerden que su núcleo también se destruye, ahí tenemos ácidos nucleicos, entonces se produce pues ácido úrico que tiene que ser eliminado. Y entonces recuerden que el ácido úrico se filtra, en la tabla que les puse, se filtra y se tiene que eliminar. Tomando en consideración ese principio, entonces el riñón, o bueno, a través de su aparato excretor y a través de un examen general de orina, pues vas a eliminar, recuérdenlo, si tienes mayor cantidad de una sustancia de desecho, tu carga tubular aumenta. Cuando está funcionando bien tu riñón, ¿no? Se filtra y detecta que tienes elevado a lo mejor ácido úrico circulando en la sangre, entonces obviamente tu riñón lo tiene que eliminar, se filtra y entonces lo tiene que eliminar y lo puede hacer a través de cristales, ¿sí? Cristales de urato, entonces, o de ácido úrico. Entonces, cuando elimina los cristales, tendríamos que investigar. No es que sea algo patológico en un momento dado, sino que a principio lo que tiene que hacer tu cuerpo es mantener un equilibrio. Entonces, habría que investigar cómo en ese momento está tu alimentación, qué estás ingiriendo. Eso incluso a veces puede suceder que personas que se dedican al ejercicio, a veces empiezan a tomar sus proteínas, sus suplementos, puede aumentar la excreción tanto de ácido úrico, puede aumentar la excreción de urea y de creatinina, ¿no? Porque están ingiriendo proteínas sintéticas y aparte con el ejercicio, pues eso generaría un incremento de la eliminación de esas sustancias para mantener un equilibrio. Entonces habría que investigar, ¿sí? Si es esa situación. Entonces, una de esto, tomando en consideración este principio, es que, bueno, entonces tu riñón está eliminando algo que está en la sangre, que para mantener un equilibrio, pues obviamente aumenta su excreción y eso puede ser no necesariamente una enfermedad, ¿sí? A lo mejor un mecanismo ahí de compensación. Sin embargo, si continúa, entonces sí tendremos que investigar qué está pasando, si tenemos que hacer alguna modificación ahí con la alimentación o con los hábitos de vida en cuanto al ejercicio, todo eso lo tenemos que investigar, pero tomando en consideración este principio de la función renal, tendrán que irse a la filtración, a la reabsorción, ¿sí? A la secreción y a la excreción de alguna sustancia, ¿verdad? Entonces, no sé si me di a explicar con eso también. Sí, profe. Mariana, ¿sí? Ok. No, pues nada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Traumas? ¿Nada? No. Perdón, ¿ibas a preguntar algo, Carmen? No. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Nada? ¿Todo bien? Profesor, entonces, ¿hasta aquí acabó lo de riñón o aún faltan temas? No, ya acabamos ahí. Ya acabamos riñón hasta aquí.
¿vale? Y entonces, ¿cuándo sería el examen? ¿No? El examen, ya saben, es la otra semana. Ahí está la fecha El del jueves examen, ¿cuándo es? 26, jueves 26. ¿Jueves 26? A ver. ¿Sí? Jueves 26 incluso de una vez, déjame checar para que no haya bronca. Espérame. Sí, de hecho, quise no atrasarme con las clases para que precisamente ustedes tuvieran tiempo de estudiar. Y entonces, sí, jueves 26 de noviembre es el examen. Así que tienen ustedes el día de mañana para estudiar, el día miércoles para estudiar sobre mi asignatura, nuestra asignatura, y el jueves hacemos el examen. Ya ese día, pues también tienen que entregar su trabajo, lo checo y todo, y bueno, ya después tendrá su evaluación. ¿Y ya de ahí ¿Verdad? salimos de vacaciones, Pum? No, todavía no, hay que seguirle. Todavía, bueno, hacemos el examen el jueves. Les voy a dar chance el siguiente viernes para que también no se levanten temprano. Y a la siguiente semana, que es miércoles, empezamos con el tercer parcial, los temas del tercer parcial, que es fisiología del sistema respiratorio y fisiología del sistema digestivo. O sea, todavía tenemos la mitad del mes poquito más de la mitad del mes de diciembre de clases, y en enero, regresando, tenemos la mitad de enero para terminar las clases. Ya el 21 de enero es el tercer parcial. Qué ¿Sí o no? rápido. Qué rápido. Sí, bien rápido, yo también ando a la carrera con todos estos, ya ahorita que me di cuenta, pues ya casi, pues bueno, ya llevamos la mitad un poquito más de la mitad del curso, entonces pues ya está pasando muy rápido con todo y pandemia y con esta metodología, y creo que el siguiente semestre va a ser igual, entonces, pues bueno, espero que de todas maneras con con todas las limitantes que tenemos con este sistema, aún así, pues espero que las clases o la forma en que les estoy explicando la fisiología de todo lo que hemos visto, pues sea adecuada, espero que así sea, y les esté quedando claro, y pues, bueno, más que nada porque me interesa que tengan los conocimientos lo más preciso posible para sus siguientes asignaturas, porque pues obviamente fisiología es una materia básica para todo lo demás. Entonces yo espero que, por eso les pregunto, si tienen dudas, si tienen algún comentario, porque también para mí es importante saber si vamos bien, si a lo mejor tenga que ocupar otra metodología, algo, de tal manera que ustedes pues les quede claro, ¿no? Y la única manera de monitorear eso pues, es hacerle las preguntas así directamente, como se los estoy preguntando. En base a eso, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Bueno, yo lo entiendo muy bien, profe. Me gusta cómo explica. Ok, muchas gracias por tu comentario. Entonces, sí, la intención es esa, ¿no? Que ustedes queden claro con esto. Y si no, pues ya no puedo hacer más, ¿es cierto? Digo, ya veríamos cómo le haremos, ¿no? Tenemos de reserva sus videos de YouTube para reforzar clase. Excelente, Carolina, qué bueno, me da gusto que hagas ese comentario. Recuerden, ahí tienen el material, o sea, ahí tienen todo. O sea, de mi parte, la verdad es que hago todo lo posible para que tengan todo lo necesario, ¿no? Ya, obviamente, dependerá también de ustedes que hagan el uso adecuado de esa información y pues para que quede más claro, ¿no? No solamente para, como les comento, no solamente para pasar el examen, o sea, eso es a futuro. A mí me gustaría que todo eso les quede claro para que puedan tratar bien a sus pacientes más adelante, porque esa es la visión, ¿no? Así es el perfil con la que van a egresar. Tienen que tener bien claro todos sus conocimientos para dar un tratamiento y resolver problemas de salud. Si yo tengo un familiar y va con cualquiera de ustedes, pues yo tenga la confianza de decir, que no hay problema, ¿no? Excelente médico, pero eso ya depende de ustedes también, ¿va? O sea, es un trabajo en equipo, pero depende mucho, mucho de el objetivo que tengan ustedes y de la claridad de la situación y para lo que van, ¿eh? O sea, porque ahorita todavía traen el ritmo del medio superior, pero ya tienen que ir cambiando su chip conforme van avanzando los semestres y ver la seriedad de la situación, ¿eh? Entonces, bueno, pero eso también se logra poco a poco.
no es de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces vean, para resumir y aclarar. Hasta aquí va a venir el examen, ¿sí? Examen segundo parcial. El examen del segundo parcial es el próximo jueves, a la hora que tenemos nuestra clase, que es a la 1, ¿no? Me parece, sí, es a la 1 de los jueves. Entonces, es el examen, igual que la vez pasada, voy a hacer una tarea en un aula, voy a ahí poner examen segundo parcial, van a ingresar, van a descargar el examen y lo van a contestar, ¿sí? Entonces, también eso lo voy a especificar como en el primer parcial. Ya reviso sus trabajos que tienen también hasta la otra semana como fecha límite, para la entrega de sus trabajos. Y bueno, también yo espero la evaluación de sus prácticas que me envía la doctora. Y entonces tendrían el día de mañana y el día miércoles para que estudien, para que no tengan ningún problema, repasen, vean los videos o todo la información que tienen. Y entonces ya presentamos el examen el día jueves. Al día siguiente, viernes, se lo toman de descanso o no lo tomamos de descanso para que a la siguiente semana, el miércoles, iniciamos con fisiología respiratoria y cerramos con fisiología del sistema digestivo. Vale, profe, entonces mañana me cuenta. Sí, profe. Así es. Profe, ¿Sí? bueno, en lo que estoy estudiando y eso me llega a surgir una duda, ¿lo puedo molestar? No, no me molestes. Es cierto. No, ninguna molestia, no se preocupen, no, ninguna molestia. Con toda confianza, mándenme ahí un mensaje. Lo más adecuado sería por WhatsApp, porque la verdad aquí en la plataforma de repente no me da aviso cuando ustedes escriben algo, entonces tengo que estar revisando y a veces me va la onda. Entonces, mándenme con toda confianza, mándenme un mensaje a mi WhatsApp y con todo gusto lo aclaramos. Ok, muchas gracias, profesor. No, por nada, Luz Elena. Bueno, ok, jóvenes, pues si no hay algo más, hasta aquí le dejamos. Me dio gusto estar con ustedes, cuídense mucho, seguimos en contacto.